Buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De a poco le estoy aceptando para empezar nuestra clase. ¿Me están escuchando todo bien? A ver, hay un poquito más de gente que va entrando. 69. Perfeito, doutora. Dá para escutar bem. Tá. Están consiguiendo ver el PowerPoint, ¿verdad? Glucopéptidos y polimixinas. ¿Está aparecendo para vocês? Sim, doutora. Bueno. Hoy nosotros vamos a terminar ya lo que es antibióticos. Durante la clase vayan por favor poniendo sus nombres completos, su turma para después pasar lista. Vamos a terminar esto y ahí hacemos un breve repaso de todos los antibióticos que vimos. Les prometo que va a ser cortito, donde vamos a clasificar según la orden de potencia estos medicamentos, ¿sí? Para saber por cuál empiezo, cuál es más liviano, cuál tiene una potencia más amplia, cuál es el que está en el medio de potencia moderada, para ir organizando un chiquitito. Vamos a hablar de los glucopéptidos. Estos medicamentos antibióticos, esta familia, también tiene esa misma farmacodinámica de los beta-lactámicos. Ellos inhiben la síntesis de pared celular, pero no tiene ese anillo beta-lactámico en su estructura, por lo tanto no hace parte de esta gran familia de los beta-lactámicos. Entre los glucopéptidos nosotros tenemos dos fármacos actualmente. Está la vancomicina, bastante usada aún, ¿sí? Y está ya la teicoplanina en segunda mano, ya menos utilizada porque es un poco más tóxica que la vancomicina y ya tiene más efectos adversos. Ambos medicamentos son de origen naturales. ¿Existen gérmenes resistentes a la vancomicina y la teicoplanina? Sí, existen ya. Estos dos antibióticos son fármacos muy potentes que me cubren espectro exclusivamente gram positivo, ¿sí? Solamente funciona para cubrir cepa gram positiva. No es práctico para mí estar utilizando en una infección urinaria, en una infección gastrointestinal, una vancomicina o una teicoplanina porque no me va a cubrir, ¿sí? Por más que es potente, ella es especialista en los gram positivos, ¿ok? Como empezó a haber ya muchos gérmenes que son resistentes a esta vancomicina, están en vías de desarrollo nuevos glucopéptidos que también van a tener el mismo espectro de acción, también va a funcionar para gram positivo, ¿verdad? La telavancina, la oritavancina y la dalbavancina. Todas son hermanas de la vancomicina, tienen el mismo mecanismo de acción, están en fases finales de estudio y va a estar dirigido a esos gérmenes gram positivos resistentes ya a la acción de la vancomicina. Perfecto. Ok. Tanto mi vancomicina como mi teicoplanina tiene un efecto bactericida, ¿sí? Tenemos un diferencial de la teicoplanina que funciona bastante bien para cubrir esos gérmenes resistentes a la meticilina. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la penicilina resistente a penicilinasa cuando teníamos falado de oxacilina, meticilina, que era buenísimo para infección de piel, especialmente las producidas por estafilococos, porque ellas son las encargadas de liberar esas penicilinasas? Y ahí viene y surge los estafilococcus aureus meticilino resistentes. Habíamos visto que la tetraciclina era una opción para luchar contra esos gérmenes. Y la teicoplanina es otra opción que nosotros tenemos
para manejar esa infección por esas siglas, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Eso es importante recordar, porque en un hemocultivo nos puede venir ese tipo de gérmenes y tenemos que saber cuáles son los antibióticos que podemos usar en esa situación, ¿sí? Una vancomicina o cualquier tipo de glucopéptido no tiene luego la capacidad de lograr tener su efecto sobre gram negativas porque ella tiene una molécula bastante pesada, tiene un tamaño grande. Entonces ella no logra atravesar los poros, las porinas que tienen los gram negativos en su membrana celular. Tenemos en presentaciones parenterales en ampollas ambas, ¿sí? Nuestro medicamento glucopéptido va también a estar impidiendo toda esa unión de cada bloquito de polímero para formar esa gran pared de péptido glucano, pero ella va a estar trabajando sobre otra enzima. La enzima que se ve afectada por nuestra vancomicina es la transglucosilasa, ¿tá? Los beta-lactámicos trabajan sobre la enzima transpeptidasa, entonces va a cambiar nomás el lugar donde van a trabajar, ¿verdad? La vancomicina también va a estar afectando la unión de cada tijoliño. ¿Lembran de aquel tijoliño de la Gran Muralla que les puse la foto? ¿Verdad? De cada parte de péptido glucano, pero va a tener su efecto sobre otra enzima. Cuando nosotros queremos administrar una vancomicina o una teicoplanina, siempre se usa más la vanco porque es menos tóxica. Eso no quiere decir que una vancomicina no es tóxica, no. Tiene su grado de nefrotoxicidad, pero es menor. Ambas son fármacos que se excretan a través de la orina, ¿sí? Entonces, si yo tengo que utilizar en un paciente renal, tenemos que ajustar la dosis y de acuerdo a su filtrado glomerular, al valor, ir personalizando la dosis de su antibiótico, ¿sí? Nosotros no tenemos disponibles estos medicamentos en comprimidos, en jarabes, porque tiene muy mala absorción vía oral, baja mucho la biodisponibilidad. Cuando nosotros queremos administrar una vancomicina, eso tenemos que hacer de modo endovenoso, lento y diluido, ¿sí? En más o menos 1 hora hay que administrar. Cuando yo quiero administrar la teicoplanina, esta sí yo puedo hacer tanto de forma endovenosa e intramuscular. La vancomicina no se puede administrar de forma intramuscular, irrita mucho el músculo también. Estos medicamentos ambos tienen una pequeña fracción nomás que se unen a las proteínas plasmáticas, ¿sí? Pequeña cantidad de ella nomás se deja ser transportada por la albúmina, entonces ella logra atravesar las barreras fisiológicas, la meninge, tenemos presente cantidad de fármaco en líquido sinovial, en pleura, entonces nos permite utilizar en esas regiones cuando tengamos infección. Por eso la vancomicina, por ejemplo, se utiliza bastante para los cuadros de meningitis, ¿sí? Yo tengo que atender para mezclar mucho una vancomicina con otro fármaco que sea nefrotóxico, ¿sí? En el caso de lo que solemos hacer mucho con los aminoglucósidos. ¿Se acuerdan que los aminoglucósidos era aquella familia de antibióticos que era especialista en gram negativo, era muy potente pero muy tóxico para el riñón y para el oído, ¿verdad? La vancomicina ya tiene ese efecto de ser nefrotóxico. La teicoplanina también tiene un efecto ototóxico, ¿sí? Menor a los aminoglucósidos, pero tiene. Y muchas veces nosotros necesitamos asociar una vancomicina con el aminoglucósido porque nuestro paciente no está respondiendo a los otros antibióticos, ¿sí? En el caso que yo haga esa conjunción de los antibióticos, sí o sí tenemos que ir cuidando esa funcionalidad renal del paciente, ir monitorizándole cada 48 horas, mirando el valor de su urea y creatinina, la cantidad de su tasa de filtrado glomerular, si está empezando a perder proteínas en orina, todo eso me va a alarmar y me va a indicar que el paciente está empezando a hacer una falla aguda renal por el medicamento. ¿Qué pasa si nosotros administramos de forma muy rápida una vancomicina a nuestro paciente cuando hagamos endovenoso?
Es un fármaco que estimula bastante las células cebadas, que son las encargadas de liberar histamina. Entonces, en ese caso, yo tengo una situación de vasodilatación sumamente rápida e importante. Mi paciente me puede hacer una coloración vermelha de la cara y una hipotensión muy brusca, ¿sí? Es el famoso síndrome del cuello rojo o del hombre rojo, como le llaman nuestro Goodman. Entonces, la hipotensión sí o sí se presenta en el paciente si nosotros administramos la banco en bolo. Entonces, mínimo 45 minutos. 45 minutos a 60 es un tiempo seguro para administrar ese medicamento. ¿Está bien? Ok. Ahora que yo ya sé que esa vancomicina y teicoplanin funciona solamente para gram positivo y es un medicamento muy potente y es un fármaco nefrotóxico, ¿cuándo entonces yo voy a poder usar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? A ver, alguien mandó acá mensaje, yo no he visto. Ya fue falado para parar de interrumpir a doutora pedindo para ela aceitar. Atenção, fale para entrar. Ah, sí, sí, Jonathan. Tá bom, recado dado, entonces yo he visto ahora recién. Clerismone, eu vi agora tua mensagem. No, no estaba mirando el chat, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. En vista de eso, de la nefrotoxicidad, de la potencia, del espectro que cubre, ¿cuándo entonces nosotros podemos usar una vancomicina? ¿Verdad? La vancomicina se puede usar sin ningún problema toda vez que yo atienda el riñón de mi paciente, ¿verdad? Obviamente vamos a dejar para usar una vanco cuando ya no tengo respuesta de esa infección por gram positivo a otros tipos de antibióticos más light, ¿verdad? Y con que no tengan toda esa nefrotoxicidad, como la piperacilina, tazobactam, ¿verdad? La meticilina, oxacilina, cuando ya son fármacos muy importantes que cubren gran positivo y no estoy teniendo respuesta a eso, o en el caso que el paciente ya sea resistente o tenga alergia y tenga una infección grave por gran positivo, yo puedo usar la vancomicina, ¿verdad? Gran positivo, ¿qué tipo de infección grave me puede producir? Yo puedo tener infecciones de piel graves que se van a complicar con osteomielitis, sepsis por gran positivos de foco pulmonar, ¿verdad? Puedo tener pacientes con meningitis, endocarditis, pacientes con fiebre reumática que no hacen una carditis, es una situación muy grave, ¿verdad? Síndrome nefrítico que se agrava, un paciente con glomerulonefritis. Son todas situaciones de infecciones muy graves que ponen en riesgo a nuestro paciente, que amerita un antibiótico bastante potente, ¿verdad? Y entonces para eso tenemos a la vancomicina, ¿sí? ¿Alguna duda sobre el banco antes de pasar a la bacitracina? Quedó claro que yo quiero que ustedes se acuerden de vancomicina, ¿verdad? ¿A qué familia pertenece? A los inhibidores de síntesis de pared celular. ¿Cuál es el espectro que cubre? ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener con ella? ¿Verdad? ¿Cuáles son las indicaciones de uso que yo le puedo dar a una banco? Si se acuerdan esas cosas, ya les va a servir súper para medicina interna, para el internato, para las prácticas, para la vida. ¿Está bien? Bueno, cuando nosotros hablamos de bacitracina, estamos hablando de un antibiótico antiguo que solía venir en ampollas, en comprimidos, ¿verdad? Para administración tanto enteral como parenteral. Pero hoy día ya solamente encontramos en presentaciones tópicas, como ven ahí la pomadita. ¿Cuál era el problema de la bacitracina? Si se administraban a esas dosis sistémicas, ella, helio, en una glomerulonefritis. Sí, en una glomerulonefritis post-estreptocócica que no te está respondiendo a tu cefalosporina tercera generación, puedes estar usando. Bueno, cuando se administraba esas dosis sistémicas, ¿verdad? La bacitracina tenía un potencial de ser muy nefrotóxico, bastante, siempre inducía al paciente a una insuficiencia renal aguda. Entonces, en vista de que empezó a producirse otros antibióticos
como la cefalosporina tercera generación, las amoxicilinas, ampicilinas, quinolonas, sulfonamida, es decir, una diversidad de antibióticos que cubre el mismo espectro de la bacitracina, que es positivo y negativo, ella fue perdiendo vez en el mercado en esa presentación, ¿sí? Mi medicamento, bacitracina, es un fármaco que también inhibe la síntesis de pared celular. Van a estar impidiendo que se unan aminoácidos en esa pared celular, ¿sí? Voy a parar un ratito. En una glomerulonefritis nefrotóxica, tu paciente con glomerulonefritis muchas veces lo que va a tener va a ser pérdida de proteínas en la orina, pero gran parte al inicio el síndrome nefrítico, ¿verdad? La glomerulonefritis cursa todavía con tasa de filtración glomerular conservada. Cuando va pasando el tiempo, eso se va inflamando, va a ir disminuyendo, ¿sí? O sea, tem una vancomicina, tem un carbapenémico, ¿cuál vas a preferir usar, verdad? Con estricto control. Bueno, entonces, porque ya apareció esos medicamentos menos tóxicos, nosotros hoy día tenemos ya solamente en presentaciones tópicas. La bacitracina me sirve para yo tratar y para prevenir también infecciones de piel y partes blandas, desde un forúnculo simple hasta eczemas sobreinfectados, úlceras graves en pie diabético, en un paciente quemado, porque tiene una buena actividad frente a gram negativo, ¿sí? Nuestro medicamento que hoy día tenemos en presentación tópica hay en diversas clases. Tengo en pomada, tengo en aerosol, tengo en polvo, tengo en ungüento, tengo bacitracina sola, también tengo la bacitracina asociada a un aminoglucósido, a un corticoide, ¿sí? Todo para ir tratando varias sintomatologías en un solo compuesto, ¿está bien? ¿Tenemos alguna reacción adversa con la bacitracina sistémica como cuadros de nefrotoxicidad, por ejemplo? No. Toda vez que un medicamento se produce en presentaciones tópicas, la cantidad del fármaco, el miligramo es mínimo, entonces lo máximo que nosotros podemos tener con este medicamento son reacciones de alergia cutáneas locales en piel, ¿sí? Como prurito, abones, ¿verdad? Eso se puede ir manejando con corticoide, antihistamínico vía oral, pero es un fármaco en líneas generales bastante seguro, con poca probabilidad de desarrollar alergias, pero sí vamos a tener pacientes que puedan producir, ¿sí? ¿Quedó claro con la bacitracina? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Acepté más uno ahí. Bueno, seguimos entonces. Cuando yo hablo de una polimixina, estoy hablando de algo, de un antibiótico muy similar a los aminoglucósidos. ¿Por qué? Es un fármaco muy potente, es un medicamento que tiene efectos adversos, es tóxico y es un fármaco que cubre solamente gram negativo, ¿sí? La polimixina se sigue usando en pacientes graves, pacientes sépticos, inmunodeprimidos, que más hacen infecciones intrahospitalarias, ¿sí? O sea que en esos pacientes graves yo también puedo estar usando una polimixina. Existen actualmente dos tipos, la polimixina B y la colintina, que también es un tipo de polimixina, ¿sí? Estos medicamentos se unen a esos fosfolípidos de la membrana celular y alteran totalmente la permeabilidad, ¿verdad? Y de ese modo van cambiando toda la polaridad de la membrana y empiezan a romper. Son inhibidores de la síntesis de la membrana celular. Uno de los pocos antibióticos ya que quedó con este mecanismo de acción. Nosotros no tenemos polimixina de formato vía oral. Lo que hay es parenteral en ampollas y en presentaciones tópicas, en gotas oftálmicas, ungüentos, pomadas, ¿sí? No hay una buena absorción de la polimixina en su formato vía oral. Lo que nosotros teníamos antes
era el sulfato de colistina que venían comprimidos. Hoy día ya son muy pocos los antibióticos que están produciendo el medicamento en esa forma porque la FDA ya no recomienda, ¿verdad? Por la poca biodisponibilidad que tiene y muchas veces compromete nuestro tratamiento. Este fármaco se excreta a través de la orina, es un medicamento que no se recomienda mucho usar en renales crónicos, tiene una capacidad de ser nefrotóxica, hay que utilizar solamente cuando realmente amerite el paciente, cuando ya no me responda, por ejemplo, a una cefalosporina de cuarta generación, en ese caso yo podría usar, ¿sí? Y aparte tenemos las otras, la piperacilina tazobactam, que es buenísima también para gran negativo, o sea que dejar el aminoglucósido, polimixina, que son así ya bien nefrotóxicos, la vancomicina, que es la menor nefrotóxica en todas, solamente cuando yo ya no tenga una respuesta de los otros fármacos o mi paciente sea alérgico. Hay un riesgo de que mi paciente me haga esta nefrotoxicidad cuando usa una polimixina, por ejemplo, en crema o en colirio. No, la absorción a través de la mucosa es muy pequeña, ¿sí? Y el miligramo del fármaco también es bien pequeño, o sea que es un fármaco seguro en el caso que yo quiera administrar, por ejemplo, ese ungüento donde ve misturada la polimixina, neomicina y bacitracina. Tenemos dos fármacos para gram negativos y la bacitracina que me cubre positivo, o sea que esto ya es más para un paciente que tenga una infección severa por gram negativo, entonces no hay problema cuando nosotros administremos de forma tópica, piel, mucosas, porque es pequeña la absorción, es solo efecto local. ¿Por qué no se usa mucho la polimixina así de entrada como una cefalosporina cuarta generación? Ella no es de entrada, pero me entienden, ¿verdad? Porque no es nuestra primera opción en un paciente grave. Es un fármaco que ya generó mucha resistencia en la comunidad, ¿sí? Y aparte por su toxicidad en segundo lugar. Parece que todo el mundo decidió mandarme mensaje ahora. Ay, qué horror, voy a desligar. Entonces, son factores que no le hace de primera opción para nosotros. Cuando ya tenemos una falta de respuesta, solicitamos un hemocultivo, un antibiograma y ahí vemos que los gérmenes son sensibles a ellas y utilizamos, ¿sí? Bueno, algo que les quiero decir. Toda vez que ustedes quieren usar, por ejemplo, un fármaco nefrotóxico que tiene esa capacidad nefrotóxica como aminoglucósido, vancomicina, tetraciclinas, las polimixinas, traten de solicitar un cultivo antes al paciente, ¿verdad? Porque sabemos el potencial daño que podamos hacer. Obviamente hay situaciones donde no vamos más a tener respuesta y vamos a tener que utilizar, ¿verdad? Esa falla aguda renal, esa insuficiencia renal aguda es reversible y de eso tenemos que acordarnos, eso es reversible, ¿verdad? Pero muchas veces una sepsis que se va a encajar en una CIT, eso ya nos lleva hacia un óbito, eso no hay cómo revertir. Entonces, vamos a tener ese cuidado, ¿verdad? Ese detalle de pedirle un hemocultivo al paciente y de acuerdo a eso, a nuestro antibiograma, vamos a ver si realmente los gérmenes son sensibles o hay otras opciones antes de utilizar esos nefrotóxicos para nosotros respaldarnos también y tener una conducta más segura con nuestros pacientes, ¿tá? Cada vez que ustedes estén tratando un paciente, ya sea por una gripe, una neumonía, una crisis hipertensiva, una descompensación de una diabetes, indistintamente de la gravedad, traten de tener ese tratamiento lo más integral posible. Para nosotros tenemos que verle como un familiar, como un papá, como una mamá, como un hijo, como un hermano, como un esposo. No solamente tratar ese síntoma y no apoyar al paciente como un todo. Entonces, tener en cuenta esos detalles también. Eso con cada práctica, con cada paciente, ¿sí? Bueno, otro detalle que les quiero decir. La polimixina muchas veces antes de pasar también se puede asociar con otros antibióticos que manejen la parte gram positiva, ¿verdad? Obviamente con mucho cuidado, así como se mezcla un abanco con aminoglucósidos, hay situaciones donde se puede mezclar un abanco con nuestra polimixina, ¿sí? Para ampliar el espectro y utilizar en pacientes bastante riesgosos. ¿Cuándo entonces yo puedo utilizar una polimixina?
en las mismas situaciones que yo usaría un aminoglucósido. Ahora ustedes me preguntan, ¿cuál es más nefrotóxico, un aminoglucósido o una polimixina? ¿Sí? La polimixina es más nefrotóxica. Entonces, ahí ya tienen una idea. Bueno, después yo tengo a la mupirocina. Este medicamento es un antibiótico tópico, ¿sí? Que me cubre el mismo espectro de mi bacitracina. Eso me sirve para gram positivo y para gram negativo. También es un medicamento que va a inhibir la síntesis de la proteína, ¿verdad? Pero no es un macrólido y van a estar afectando el proceso de transducción, ¿sí? Nosotros tenemos mupirocina en pomaditas a pequeña concentración del medicamento, hay en cremas y eso yo puedo usar para prevenir o para tratar ya infecciones que están en curso en el paciente. Me cubre súper bien Staphylococcus aureus. No voy a hacer caso. A la gente que quiere entrar, que hable con el líder o si no, no voy a conseguir desarrollar mi clase, ¿sí? Yo sé que nuestra clase es 6:10 y hay gente que no puede entrar, entra recién 6:40, pero me saca un chiquitito de mi foco, ¿ok? Por eso nomás. Yo soy humana igual que usted y me tengo que concentrar también durante mi trabajo, ¿está? Nosotros podemos tener reacciones adversas con este medicamento. Podemos, la misma cosa que nos pasa con una bacitracina, voy a tener pacientes que van a ser hipersensibles, van a ser alérgicos al compuesto, entonces me van a desarrollar cuadros de pruritos, ¿verdad? Picor bastante intenso en la zona, sensación de ardencia. En ese caso hay que suspender el medicamento y administrarse un antihistamínico, ¿sí? Entonces, bacitracina, mupirocina y acuérdense de la sulfadiazina, sulfasalacina, son antibióticos tópicos que me van a manejar infecciones en piel y partes blandas por gram positivo y gram negativo. ¿Y cuáles son los antibióticos tópicos que me maneja solamente gram negativo? Tenemos la gentamicina, ¿verdad? La neomicina, los aminoglucósidos, tenemos a la polimixina también que solo funciona para gram negativo y hay en presentaciones tópicas. Porque es importante recordar igual si es un antibiótico tópico, porque seguimos viendo médicos que prescriben una polimixina en ungüento o una gentamicina en pomadinha, en cremillo para una infección estreptocócica por gram positivo. No va a funcionar porque no cubre ese espectro, ¿sí? Por eso es importante llevar en la sangre estos conocimientos básicos de espectro de antibióticos que vamos a usar todos los días con los pacientes y es el punto que va a hacer la diferencia en nuestro tratamiento, ¿tá? Y un paciente vaya atrás de eso en el consultorio, en urgencia, atrás de nuestro tratamiento, ¿sí? Bueno, ya escucharon hablar de la daptomicina, muy poco, ¿verdad? No es muy conocida. Es un fármaco que se sigue todavía produciendo, hace parte de la familia de los lipopéptidos. Son medicamentos que al igual de la polimixina también desestabilizan la polaridad de la prana y rompen la membrana celular. Pero ya se utiliza solamente en un tipo de infección. Cuando yo tengo una infección por gram positivo que me es resistente a la vancomicina, ¿sí? Este medicamento es muy poco usado ya hoy día, hay muchos cuadros ya de resistencia. Ella es un fármaco que puede ser hepatotóxico y puede ser nefrotóxico y esta dupla toxicidad de ella no colabora mucho a que se utilice bastante. Entonces, se deja para utilizar solamente en esa situación. Cuando tengo una infección grave por gram positivo, ya no me responde a la vancomicina, puedo utilizar una daptomicina. Obviamente voy a tener que atender cómo está el hepatograma de mi paciente, ¿verdad? Si ese mi paciente no tiene una cirrosis, una insuficiencia hepática, ¿verdad? Algún cuadro de esteatosis y también ver los pacientes renales y utilizar con mucho cuidado. Mi daptomicina se excreta a través de las dos vías, a través de la bilis y a través de la orina, ¿ok? Nosotros tenemos esta daptomicina cumpliendo el mismo espectro de una clindamicina. Me cubre gram positivo y me cubre anaerobios, ¿ok? Pero solamente se le da ese uso
ya hoy día de los gérmenes resistentes a la vancomicina por justamente tener esta doble toxicidad, ¿sí? Tenemos en ampollitas y eso solamente se administra de forma endovenosa, irrita músculo, produce lesión en la placa neuromotora, es súper inactivada por el jugo gástrico, entonces no hay comprimidos, no hay jarabe, no hay nada, solamente ampollas. ¿Cuándo yo puedo usar entonces? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije produce lesión de la placa motora, ¿verdad? Lesión del sistema musculoesquelético? Entonces, para infecciones de piel y partes blandas, no cola. Vamos a usar, ¿verdad? Para infecciones respiratorias, por gram positivos, no. ¿Por qué? Porque el agente tensoactivo de los pulmones inactiva también el medicamento. Entonces, ¿cuáles son las opciones que me sobran? Yo puedo utilizar, por ejemplo, en un paciente con endocarditis, puedo utilizar en un paciente que está con una bacteriemia, una sepsis por gram positivo, ¿verdad? Tengo que utilizar si tengo una infección en piel superficial para partes blandas, ya hay que evaluar justamente porque me puede producir esta lesión del sistema musculoesquelético. Si yo tengo, por ejemplo, pacientes quemados, pacientes diabéticos que están haciendo esa infección importante y son pacientes de riesgo, ¿verdad? Y tengo colonización de gram positivo, por ser superficial, muchas veces nos jugamos, pero casi ningún autor más recomienda, ¿está bien? Bueno, cuanto menos es usado, más eleva el precio. La daptomicina, si vamos a comparar con la vancomicina, tiene un precio de 200% a más, es el doble. ¿Tá? ¿Alguna duda hasta ese momento? ¿Algo que falta repetir? Perfeito para mim, doutora. Estoy merendando, ¿tá? Me disculpan. Pero cuando el hambre bate, yo necesito de combustible. Ustedes pueden también estar ahí con su merendita, ¿verdad? Bem na hora da merenda, nossa clase também. Que pucha. Tranquilo, Bem, doutora, no. tranquilo. Seguimos entonces. Dale, súper. Ahí tenemos otros antibióticos ya bien menos usados. Uno por la resistencia amplia que ya tienen los gérmenes, ¿verdad? Por un lado tenemos la espectinomicina. Este medicamento funciona solamente para gram negativo, pero ya no es más para cualquier gram negativo, ¿verdad? Esta espectinomicina se usa solamente en pacientes con infecciones por gonorrea que no respondan a micefalosporina de tercera generación, para ese tipo específico de gérmenes, ¿sí? Yo tengo en ampollas, eso se hace de forma intramuscular, ¿sí? Y tiene una excreción a través de la orina en gran parte. Es un fármaco que si nosotros queremos dar en renal crónico hay que ajustar la dosis y puede tomar toda vez que ajuste la dosis. Es un fármaco de origen natural, tiene una potencia de nefrotoxicidad no bastante, pero moderada, pero el problema es la amplia resistencia de los gérmenes negativos que ya desarrollaron a ella. La única que sigue siendo sensible hasta hoy día es la Neisseria gonorrea. ¿Sí? Desculpa interromper. Entonces es la situación donde podemos buscar. Doutora, tem alguém com o microfone Está con tu ligado que micrófono daí ligado. tá impedindo a gente de escutar. Camila, para repetir, por favor, ¿dónde se debe usar? Vos está hablando para mí de la daptomicina. Tá. Lo más seguro, no se recomienda, o sea, que muy perigoso usar en piel y partes blandas, ¿verdad? Porque es difícil de mencionar a no ser que haga una biopsia de piel para ver cuán profunda está la infección. Entonces, de forma práctica, no usa en piel, puede usar en endocarditis. ¿Quieres anotar? Y bacteriemia, sepsis de tus pacientes por gram positivo resistente a vancomicina. Esas son las dos situaciones prácticas donde puedes usar. Bueno, ahí después tenemos al linezolid o linezolida, como le llama nuestro Goodman, ¿verdad? El Flores le dice linezolid. Este antibiótico tiene el mismo espectro de nuestra daptomicina, de nuestra clindamicina,
me cubre a la dopamicina, es decir, yo también voy a usar en una infección producida por gram positivo, pero en gérmenes que sean resistentes a la vancomicina. ¿Cuál es el problema? Es mielosupresora, ¿sí? Entonces nosotros dejamos por última opción, tiene que pasar lejos este antibiótico de un paciente que sea anémico, que tenga talasemia, que tenga trastornos sanguíneos, que tenga alguna leucopenia, que tenga leucemia. No puede usar, ¿sí? Porque ya produce esta depresión en la médula ósea. Es un fármaco muy peligroso y eso cada día más ya evita más y más su utilización. La linezolida nosotros tenemos todavía fabricados en comprimidos gastroprotegidos. Es un medicamento que tiene relativamente buena absorción, ¿verdad? Se puede estar administrando las soluciones parenterales de forma endovenosa, lentita, y eso se va a excretar a través de la orina. Es un fármaco que no se recomienda en renales crónicos, ni si se ajusta, ¿sí? Porque es un medicamento un poco tóxico, bastante potente, pero el problema principal de ella es la mielodepresión que causa. Entonces, muy poco usado, muy peligroso. Se recomienda solamente utilizar, al igual que un carbapenémico, con un antibiograma. ¿Ah? Estos dos medicamentos también son fármacos que inhiben la síntesis de la proteína. ¿Se acuerdan cuáles son todos los grupos que inhiben la síntesis de proteína que habíamos visto? Los macrólidos, después tetraciclinas, aminoglucósidos, ¿y cuál más? Las ginkosamidas, para la familia de la clindamicina. Todo eso inhiben síntesis. Eran dos, sulfonamidas y quinolonas, ¿está? Esas cosas lo que tienen que ir ya sabiendo clasificar, ¿tá? Clasificar y clasificar y clasificar y organizar cada antibiótico en su caja de clasificación, después ir aprendiendo el espectro de cada familia, y si saben el espectro ya van a saber dónde podemos usar. Perfecto. Bueno, ahí tenemos otras líneas de antibióticos que también inhiben la síntesis de proteína, ¿verdad? Cuando hablamos de las espectrograminas, estamos hablando de un fármaco que cubre gram positivo, que se usa bastante para infecciones en piel, para estreptococos, estafilococos, pero toda vez que sean resistentes a la vancomicina. Ya es un fármaco que generó mucha resistencia de los gérmenes, tiene una hepatotoxicidad importante, entonces eso también ya le promueve su desuso hoy día. Por ahora solamente ya hay en ampollas, ¿verdad? Para hacer de forma endovenosa. Y cuando hablamos del cloranfenicol, ese sí se escucha hablar todavía, ¿verdad? Ese se escucharán ya, se aseguró, alguna vez en su vida escucharon. Este cloranfenicol antes se usaba muchísimo, es un antibiótico de amplio espectro, me cubre súper bien positivo, súper bien negativo, pero hubo dos situaciones que favorecieron mucho para que ya no se recomiende su utilización. Uno, la capacidad de producir trastornos sanguíneos, ¿verdad? Y otro, las situaciones de nefrotoxicidad que ella empezó a producir, que se empezó a ver con este medicamento. Entonces se utiliza en algunas situaciones muy particulares, como pacientes con meningitis que no me responden más a la vancomicina, a la doxorubicina o otras opciones de antibióticos que no tengan esta reacción adversa de trastornos sanguíneos ni de lesión renal, ¿verdad? El cloranfenicol está bastante caro. Una ampollita, por ejemplo, hoy en el Paraguay, si vas a comprar, está en torno de 250.000 guaraníes. O sea que, ¿cuánto? 250.000 da 200 real, 230 real por ahí. Una ampollita, ¿verdad? O sea que, cuanto menos se va usando el fármaco, eso va alzando más su precio, la producción va decayendo. Entonces, hay varios factores que no apoyan mucho su utilización. El cloranfenicol en ampolla se puede hacer tanto endovenoso, lento, ¿verdad? Se puede hacer también de modo intramuscular y se usa para infecciones por riquecia. Y se acuerdan que para la riquecia teníamos las tetraciclinas también, que también eran nefrotóxicas, ¿verdad? Pero por lo menos con ellas nosotros no tenemos estos trastornos sanguíneos.
Y meningitis solamente en falta de respuesta de estos gérmenes a outros antibióticos para gram positivo. Mas tem tanta opção para gram positivo, como ustedes ya conocen, no va a ser el cloranfenicol que vamos a elegir de entrada, ¿tá bom? Esta última clase de antibióticos está en nuestro Goodman, en esa página. Yo no sé por qué yo coloqué a página, no coloqué el capítulo. Pero ahí están todos juntos, están los más utilizados, los menos. Y con esto nosotros terminamos lo que es antibióticos, ¿ok? Voy a ponerles el otro material de repaso para terminar. Ya están consiguiendo ver, ¿verdad? Dale. No se olviden de ir poniendo sus nombres completos, su turma, por favor. ¿Está? Ok. Hoy vamos a trabajar sobre la potencia. Potencia, indicación de uso. Y la próxima clase ya vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar sobre antiparasitarios y antimicóticos. Pero igual vamos a ir repasando antibióticos, ¿sí? Todo este semestre. Toda esta primera unidad vamos a repasar y volver a repasar y volver a repasar, porque por lo menos antibióticos van a salir sabiendo bien. La próxima clase vamos a trabajar sobre los espectros, ir practicando. Cuando yo tengo, por ejemplo, una infección leve, infección respiratoria, urinaria, de piel, ¿verdad? Pero leve. ¿Cuándo voy a considerar una infección leve? Cuando mi paciente no tiene riesgo, no es inmunodeprimido, ¿verdad? Cuando yo no tengo fiebre alta, síntomas sistémicos como muchas náuseas, vómito. Cuando mi leucocitosis no es muy amplia, es leve, ¿verdad? Un cuadro infeccioso que está empezando. ¿Cuáles son los antibióticos indistintamente del local de infección que yo puedo estar usando en ese caso? Ya voy a empezar con una cefixima, ya le voy a dar una quinolona, una sulfonamida, o será que me va a funcionar una amoxicilina. Eso yo me preguntaba muchísimo cuando estaba en quinto año y me faltaba un mes para mi internato, estaba desesperada, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros tenemos una infección leve por gram positivo, ¿verdad? En piel, partes blandas, vías respiratorias superiores, nosotros podemos utilizar las penicilinas naturales. La benzatídica saben que es esa que podemos usar en un paciente ambulatorio, y la cristalina si yo necesito internarla a ese paciente, ¿verdad? Esto me sirve solamente para gérmenes gram positivos. Sabemos que la actividad para gram negativo es mínima. Si nuestro paciente no se quiere aplicar inyectable, no tenemos disponible, está la amoxicilina, la ampicilina, que son aminopenicilinas, ¿verdad? Ya semisintéticas. También importante recordar que estas penicilinas semisintéticas tienen una menor frecuencia de desarrollar reacciones alérgicas que las naturales. Obviamente eso ya es semisintético, tiene una base natural, pero es modificado dentro de nuestra industria farmacológica para sacarle mejores criterios, que tengan menos efectos adversos, una mayor biodisponibilidad, etc. Então, eu posso usar também uma amoxi, ampi, amoxiclavulánico, y saber que esto me va a cubrir bien positivo y negativo. Entonces, para infecciones urinarias, por ejemplo, puedo usar. Ahora, no me voy a jugar en usar una amoxicilina o una ampi para infección gastrointestinal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en gastrointestinal yo suelo tener también anaerobios, no solo negativos, sino que anaerobios. Y eso ya no me cubre, por eso no es para esa opción. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con alergia a las penicilinas, amoxicilina, niacitromicina, claritro, estos macrólidos, ¿verdad? Son medicamentos ideales para iniciar el tratamiento con esa infección
leve en un paciente que sea alérgico a los beta-lactámicos. Si tenemos infección de piel, ustedes ya saben cuáles son las especialistas en piel, nuestra cefalosporina de primera generación, que solo me cubre gram positivo. Ahí tenemos un espacio. Para el medio, infecciones moderadas. Aquel paciente que ya está con una fiebre, aquel paciente que probablemente ya tiene algún riesgo, ¿verdad? O tiene diabetes, es inmunodeprimido, es un paciente que ya tomó amoxia, citro, ampi y no funcionó, ¿verdad? Me acusa una leucocitosis importante, pero todavía, él todavía tolera vía oral, no es aquel paciente que pierde la conciencia, que está con alguna alteración de un shock séptico. Yo le puedo manejar todavía a ese mi paciente. En ese caso, los antibióticos de potencia moderada, ¿verdad? Tenemos nuestra cefalosporina de tercera generación. Acá yo ya tengo que tener el cuidado de cubrir también gram negativos, ¿verdad? Porque las infecciones importantes, más importantes, generalmente tenemos un gram negativo ahí camufladito. Entonces, mi cefalosporina de tercera generación, para los pacientes que sean alérgicos a ese grupo, tengo las sulfonamidas, tengo las quinolonas, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener pacientes que tienen una resistencia a cefalosporina, entonces en ese caso de entrada podemos optar por una sulfonamida o por una quinolona. En ese caso yo voy a estar cubriendo positivo, negativo y tengo la clindamicina, la clinda que me cubre positivo y anaerobio. Anaerobio ahí generalmente implicado en infecciones importantes también, ¿tá? A ver... Bueno. Tengo 3 PowerPoint abiertos, pero ahí. Ok. El espacio y abajo tenemos solamente para nuestro paciente en terapia, paciente séptico, paciente grave, paciente que ya no tiene respuesta con las otras opciones de antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que tengo que usar en última instancia? ¿Verdad? Que tengo que usar solamente cuando amerite necesidad porque son armas muy potentes y yo tengo como médico la obligación de estar controlando el tema de la resistencia, ¿sí? Entonces acá tenemos a la oxacilina, meticilina, a la piperacilina, a mis tetraciclinas que ya empiezan a ser más tóxicas, la vancomicina, especialista en gram positivo, ¿verdad? Aminoglucósido, las polimixinas, cefalosporina de cuarta generación, que es solamente para negativo anaerobio. Acá tengo la daptomicina también. Entonces, solamente fármacos de grueso calibre para infecciones graves ante falta de respuesta a los otros antibióticos. Y por último, cuando nada no le mejora a nuestro paciente, cuando se vuelve sumamente resistente y se va agravando esa infección y esa sepsis cada vez va evolucionando de modo peor. Y si tenemos un antibiograma que nos ampara, ¿verdad? Entonces ahí podemos usar los carbapenémicos, que mata todo, ¿verdad? Mi marido estaba hablando nesse dia, ouvindo que eu estava explicando. Aí yo dije, este mata todo. Dije yo. Y él me dijo, pero no mata a la suegra. Qué pesado. O sea que con esto yo les quiero instaurar, acho que fica melhor, ¿no? Esa mentalidad que tenemos que usar carbapenémicos en última opción, solamente cuando ya no tenga una respuesta de los otros y cuando ese antibiograma me muestre que el germen es sumamente resistente, ¿verdad?, a todos los antibióticos y solamente el carbapenémico va a funcionar. ¿Viste, Pico? Pobrecita de mi mamá, ¿verdad? Entonces, en esa situación, muchas veces, por ejemplo, tenemos un paciente grave, ya con falla renal, súper séptico, ¿verdad? Y ahí en ese caso yo tengo un germen que es sensible a los carbapenémicos, a la vancomicina, aminoglucósidos, tetraciclinas. En ese caso, por ejemplo, evaluamos el contexto de riesgo-beneficio. ¿Compensa darle a mi paciente súper séptico, frágil, débil, que ya está con una IRA, con una insuficiencia renal aguda, una mezcla de vancomicina con aminoglucósido o mi tetraciclina, que son de amplio espectro potente, pero que va
forzar más todavía esa falla renal, en ese caso no compensa. Ahí sí nosotros podemos evaluar y llegar a un consenso de usar los carbapenémicos, ¿verdad? Porque no tiene toda esa nefrotoxicidad que va a tener esa mezcla, ¿entendieron? Entonces va a haber muchas situaciones en la vida de ustedes que van a tener que evaluar ese riesgo-beneficio, pero para a gente hacer esa avaliación tenemos que conocer, ¿verdad? El espectro y los rasgos de toxicidad que tienen estos medicamentos, sobre todo los más potentes. Para discutir hay que conocer, ¿tá? Muy bien. Cuando tenemos infecciones graves por Staphylococcus aureus que son resistentes a la meticilina, tenemos dos opciones entonces, la teicoplanina, ¿verdad? Y las tetraciclinas. Si tenemos infecciones por gram positivo que son resistentes a la vancomicina, ahí tenemos esas dos opciones, daptomicina y linezolida. Y ahí para recordar cuáles son esos antibióticos que yo tengo disponibles en presentaciones tópicas. Hay aminoglucósidos y polimixinas que me funcionan solamente para gram negativo, para aquel piecito diabético, aquella úlcera del paciente inmunodeprimido, encamado, aquella lesión que se hizo en piel en un ambiente intrahospitalar, en esos casos, ¿sí? Cuando hablo de bacitracina, mupirocina y las sulfonamidas, sulfadiazina, sulfasalacina, eso sí me cubre positivo y negativo. Inclusive acné pustuloso, si yo quiero pasar, yo puedo usar, porque me va a cubrir positivo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a jogar cada fármaco que vimos en cada aparato, ¿tá? ¿Están entendiendo más o menos cómo les coloqué la potencia, cómo les presenté? Todo tranquilo. Tranquilo, professor. Bueno. Estamos entendendo, sim. O difícil é só decorar tanto nome, né? Sí, no, este te va a llevar un tiempito, pero vamos a conseguir. Hasta final del semestre ya te vas a ficar íntimo. Va a llamar vancomicina de banco. Tu amigo y llevas. Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una infección en el tracto respiratorio y es un tracto respiratorio superior leve, una faringoamigdalitis, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso yo puedo usar mis penicilinas naturales, mis aminopenicilinas. Si hay alergia a los beta-lactámicos, yo puedo usar una citro, un macrólido o una clindamicina, también podría usar, ¿verdad? Cuando tengo, por ejemplo, una infección respiratoria baja, generalmente las bajas ya son infecciones moderadas, entonces en ese caso usar ya una amoxiclavulánico, ampisulbactam, puedo usar una cefalosporina de tercera generación, una cefixima, puedo usar una clinda porque ella cubre anaerobios y ahí tengo mis opciones en los pacientes que son alérgicos o resistentes a los beta-lactámicos, sulfonamidas, quinolonas. Para tracto respiratorio, ¿cuáles eran las quinolonas que mejor funcionaban? Levofloxacina y... ¿cuál era la otra? Moxifloxacina, ¿tá? André, ¿podría disponibilizar una plataforma para ver nuevamente las aulas? En la plataforma nosotros no tenemos, ¿cómo te voy a explicar? Todavía no se nos dio el permiso para para jogar los contenidos en la plataforma. Yo ya pregunté como 3 veces y me dijeron que no. Ahí hubo gente que me dijo del académico que ellos nomás están encargados de agarrar la grabación y poner en la plataforma. Sí, justamente, Camila. Entonces, ya no soy más yo la que estoy poniendo. Sí, talón chiquitito. Tienen que insistir. Uh-huh. Pero el slide siempre le voy a estar mandando a los líderes, a los delegados, ¿verdad? Pero la clase grabada, infelizmente, ya no me... Mas vou falar para o Guilherme si es que, por ejemplo, hay alguna clase que ya pasó 3 días y no se colocó, denme un toque y ahí yo le voy a avisar, ¿sí? Tipo me decís, falta tal clase, tal turma y yo le pido porque ellos tienen muchísimo trabajo y a veces se les escapa, ¿está bom? Dale.
Conversa entonces, Camila, con los delegados y ahí pasame tu sección, cuál es la clase que falta. Yo les voy a pedir. Gracias a Dios, ellos son súper atenciosos. Bueno, cuando tenemos aparato urinario, ahí, por ejemplo, yo ya tengo que cuidar gram negativo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de infecciones urinarias, nosotros vamos a tener infecciones urinarias altas y bajas y vamos a tener infecciones urinarias complicadas y no complicadas. Vamos a hablar de eso en fisiopatología. Cuando yo tengo una infección urinaria baja, casi seguro que eso es por gram negativo, ¿verdad? Una cistitis, uretritis, prostatitis, etc. Cuando yo tengo una infección urinaria alta, eso suele producirse por una diseminación hematógena, una pielonefritis, un absceso perinéfrico. Entonces, en ese caso, ya puede haber implicado gram positivo. Entonces, cuando yo tenga una infección alta, tengo que tener el cuidado de que mi antibiótico cubra gram positivo. Si para baja yo administro algo que funcione para gram negativo, no más tranquilo, ¿sí? Bueno, ¿quién va a ser ese paciente con una infección urinaria no complicada? No complicada, aquel paciente que es la primera vez que tiene esa sintomatología urinaria, que todavía no se trató con ningún antibiótico, aquel paciente que era previamente sano, un paciente que no estuviera grávida, porque una grávida con infección urinaria es complicada. Por más que sea leve, es complicada, ¿sí? Un paciente que no tenga alguna doença inmunodepresora, ¿sí? Son infecciones leves, no complicadas. En ese caso, entonces, yo puedo utilizar una citromicina, sabemos que es la que mejor funciona para gram negativo entre los 3 macrólidos, ¿verdad? Puedo utilizar una moxi, un anti, pero siempre asociado a inhibidores de beta-lactamasa, porque los gérmenes ya son urinarios, ya son bastante resistentes a la moxisola, a la ampisola, porque ellos suelen producir beta-lactamasas. Podemos usar nuestra ciprofloxacina, nuestra quinolona, podemos usar las sulfonamidas, una cefalosporina de tercera generación. Si tengo una infección alta o una infección complicada, ahí de entrada yo no puedo estar perdiendo tiempo con acitro, con claritro, con amoxiclavulánico, no. Antibiótico de moderada potencia, cefalosporina de tercera generación en esa línea. Si hay alergia o resistencia, quinolona, sulfonamidas, ¿sí? ¿Quién va a ser ese paciente que yo le voy a considerar complicado? Aquel paciente con diabetes o paciente con lupus, paciente con otra enfermedad autoinmune o inmunodepresora, con VIH, ese paciente que nos cuenta que ya tuvo varias veces infecciones urinarias y vuelve a recidivar, o ese paciente que está teniendo muchos síntomas sistémicos, fiebre alta, náuseas, vómitos, un paciente importante, ¿sí? O aquel paciente que te cuenta que ya tomó luego amoxicilina, se fue en la farmacia, le dio amoxiclavulánico y no funcionó. Son pacientes ya complicados. Entonces, en ese caso, antibióticos de potencia moderada. Cuando tenemos un paciente con una infusión, con una infección gastrointestinal, diarreas infecciosas, o un paciente con una peritonitis, o otro tipo de infección intraabdominal de la pared, son infecciones por gram negativos y por anaerobios, o sea que tengo que cubrir bastante bien esos gérmenes. Cuando la infección es por anaerobio suele ser más grave, en ese caso son pacientes que necesitan un manejo intrahospitalar, ¿tá? Si yo tengo un paciente que tolera vía oral, un paciente que está con infección hasta moderada, entonces yo puedo usar quinolona, sulfonamida, cefalosporina tercera generación, que me cubre súper bien gram negativo y es de potencia moderada. Ahora, cuando tengo aquel paciente grave donde la infección es muy importante, usar los especialistas en anaerobios, ¿verdad? Mi cefalosporina de cuarta generación, mi clindamicina, y si voy a optar por la clindamicina, en vista de que ella me cubre anaerobio, yo tengo que asociar o una quinolona o una sulfonamida para que me cubra gram negativo. ¿Está bien? No se olviden de ese detalle. Cuando tengo una infección en piel, partes blandas, leve, un forúnculo, una piodermitis estreptocócica, un corte, una profilaxis, ¿verdad? ¿Qué tipo ahí de antibióticos puedo usar?
Una penicilina natural benzatínica para las semisintéticas. Si tengo alergia del paciente a beta-lactámico, puedo usar acitro, ¿verdad? O claritro. Inclusive clindamicina puedo usar si tengo alergia a los beta-lactámicos porque me cubre bien gram positivo. Si ya es un absceso importante, son múltiples forúnculos, un paciente que a repetición me está haciendo esas infecciones en piel, ¿verdad? En ese caso, sí o sí, ya tengo que usar las especialistas en piel que son nuestras cefalosporinas, ¿está bien? Primera, segunda, tercera generación, eso me va a cubrir súper bien piel. En el caso que mi paciente sea alérgico, la opción que cae bastante bien son las sulfonamidas. Controlan súper bien infecciones en piel, positivo. Acá si quieren utilizar la clindamicina también se podría. Cuando tenemos infecciones graves, importantes, en pacientes de riesgo, en piel, en ese caso tenemos que ya estar pushando antibióticos potentes, ¿verdad? Vancomicina si yo sospecho por gram positivo, bicefalosporina de cuarta generación si es en ese grupo de quemados, diabético, intrahospitalar. La vancomicina yo puedo asociar a aminoglucósidos para ampliar el espectro, ya solamente antibióticos más potentes, ¿sí? ¿Cuáles son esos pacientes de riesgo que generalmente yo voy a tener infecciones más graves y voy a tener la necesidad de utilizar esos antibióticos potentes? Pacientes con sepsis, pacientes que tienen resistencia a cefalosporina tercera generación, de segunda, de primera, penicilina, aminopenicilinas, ¿verdad? Clindamicinas. Pacientes que perdieron gran parte de la barrera de la piel, los grandes quemados. Siempre estoy diciendo, grandes quemados, grandes quemados. ¿Cuándo voy a considerar un paciente gran quemado? Cuando tiene aproximadamente 75% de la superficie corporal quemada, 75%, ¿tá? Ese es un gran quemado. Cuando yo tengo un paciente que me hizo una infección en el ambiente intrahospitalar o un paciente con SIDA o cualquier otro tipo de inmunodepresión. En este caso, casi siempre nosotros vamos a tener la necesidad de usar las penicilinas de amplio espectro, ¿verdad? La piperacilina, la oxacilina, meticilina, aminoglucósidos, polimixina, ¿verdad? Cefalosporina de cuarta generación, que son para negativo, vancomicina, daptomicina, linezolida, que son para positivo, los carbapenémicos que matan todo. Yo suelo preguntar en los exámenes, a veces preguntaba en la clase, ¿cuáles son los grupos de antibióticos que nosotros podemos usar en esos pacientes graves, en esos pacientes de riesgo? Y eso es lo que yo quiero que ustedes se acuerden. Estos son los grupos de antibióticos potentes que nosotros podemos utilizar cuando nuestro semáforo está así en rojo, cuando tengo un paciente grave. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Alguna duda? André, no te preocupes. Yo tampoco quiero que piensen que yo me enojo o que yo fico brava. Por eso no acepto. No, es que me afecta nomás. Entonces, por eso se encamina con su delegado y Guillermo nos ayuda. Por eso nomás, ¿sí? No se preocupen por eso. A ver, a primera aula de fármaco no estaba ateonte. Y me van a mandar, voy a esperar entonces hoy que me manden. Y ahí yo entro en contacto con Guillermo, ¿está bien? No hay problema con eso. ¿Quedó todo claro, gente? Muchas cosas para estudiar. Vocês estão sabendo que vai ter uma prova agora final de agosto, ¿verdad? Que va a valer 5 puntos. Doutora, Hum, no último material anterior, a senhora comentou sobre fazer uma cultura, certo? sim. No caso, essa cultura, dependendo, ela é feita só quando a medicação não foi eficaz aí para saber o correto, porque às vezes essa cultura demora um pouco, aí o paciente ficará esperando até sair o resultado. Me entende o que eu estou querendo dizer? Claro, claro. Toda vez que você tiver um paciente grave de risco, vos solicitas uma cultura em la entrada. Mas para isso você já faz um tratamento empírico, tá? En base a lo que vos calculás el germen que sea el causal de la infección, entonces vos ya administras un antibiótico que pueda cubrir probablemente esa cepa. O que você não pode usar sem ter a tua cultura aí
son los carbapenémicos. Y ese medicamento realmente tienen que esperar. Pero vos podés usar los otros potentes en tu paciente grave si amerita, mientras vos esperás tu cultura. En el caso que venga, por ejemplo, tu cultura y vos estás usando tu tetraciclina, qué sé yo, un ejemplo, y había sido el germen, es resistente a ella, entonces vos cambiás nomás ya ahí tu indicación, pero vos haces ya tu tratamiento empírico en el momento del ingreso a tu paciente. Por eso allá en Chifalona, que es la primera aula de farmacología, nosotros podemos tener 3 tipos de utilización con nuestro antibiótico, 3 tipos de tratamiento, ¿verdad? Empírico, profiláctico y definitivo. O empírico que a gente está fazendo quase sempre, e o definitivo quando já temos a cultura, o antibiograma. Entendi. Mais uma coisa aqui, a polimixina, que estava falando que é resistente, tem uma alta toxicidade, né? Mesmo ela sendo uso tópico? Uhum. Não, não. Isso é o que eu te dije. Cuando vos vas a utilizar un fármaco en presentación tópica, ellos tienen muy pequeña cantidad de medicamento y no tiene la capacidad de causar esa toxicidad sistémica. Y eso vale solamente para las presentaciones sistémicas, en ampolla, endovenosa, oral. Para presentación tópica no hay ningún tipo de efecto, a no ser las alergias, la hipersensibilidad, ni con tu aminoglucósido, ni con tus polimixinas. Entendi, obrigado. Tá? Juraildes, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para iniciar otro? Una pregunta muy interesante porque era algo que yo quería saber también y yo veía, por ejemplo, en el recorrido que venía la cultura y decía, por ejemplo, el germen es resistente a ampicilina y el paciente se está tratando con ampicilina, mas a doutora não trocava, ela já iniciava o outro, mas ainda não suspendia. Había sido que para evitar la resistencia, por lo menos 72 horas vos tenés que administrar del antibiótico para después suspender. No ficar dando un día, suspender, en otro día dar otro, suspender, en otro día ya le das otro. No. Respetar por lo menos 72 horas, ¿verdad?, de tratamiento y voy a iniciar ya el otro que es efectivo, pero después recién suspender el otro. A no ser, por ejemplo, que vos tengas un paciente que está con insuficiencia renal ya por culpa del aminoglucósido y el fármaco, el germen es resistente a ese fármaco, ahí sí, en vista de la falla renal, podés eliminar, ¿verdad? Pero si no hay eso, entonces esperás ese tiempito de 3 días y ahí recién suspende. Pero ya empezás el otro, ¿está? Bueno, ¿más alguna duda? ¿Todo bien? ¿Entendieron? Muchísimos antibióticos, ¿verdad? Bueno, gente, son 7:20. Las personas que ya pusieron su nombre pueden ir a descansar, a preparar sus resúmenes, tomar un baño. Egineia, nem eu sei como que vai ser esa prueba, por eso les pregunté. Estamos así con muchas faltas de informaciones, tem uma fórmula. Então, chica, cuando tiver 7 años de formada y 4 años ensinando farmacología, você já vai ter lido Goodman 4 veces, aí já te vas a acordar todo. Não, mas sabe o que é? A mim me gusta a farmacologia, então a gente sempre aprende mais, aprende com gosto, conhece melhor o que a gente gosta, ¿verdad? Ahora materias como urología, sei lá, é uma matéria que não me gusta, entonces tenía problemas, mas fármaco yo siempre gusté bastante. Entonces me profundicé, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hablando de la prueba, yo no sé cómo va a ser la prueba. Hay una falta de información todavía de la Secretaría Académica con los docentes. Estamos teniendo ese problemita, esos problemas técnicos. Pero lo que yo sé es que va a valer 5 puntos y después van a tener la prueba parcial, ¿sí? De 20 puntos. Y van a tener 2 veces esta prueba, ahora y después de la primera prueba parcial. Y nos mandaron a hacer las preguntas y eso se va a lanzar en la plataforma. Yo acho que va a ser 31 de agosto, si no me equivoco. Pero pregunten un poco ustedes si no están sabiendo cómo va a ser, que creo que se les va a dar 10 minutos
eu tinha ouvido 10 minutos para hacer el examen y habíamos dicho que era muy corto el tiempo. No sé si quedó en ese tiempo luego, 5 preguntas en 10 minutos, alguna cosa así. Pero Doutora, o que estamos passaram... ahora hablando de eso en el grupo de docentes y así que tenga un parecer de ello, yo les voy a estar avisando. A única coisa que foi passado para a Te gente escucho. era que teria a prova, mas não foi falado data. E eu também achei essa questão, até questionei sobre os 10 minutos. É pouco tempo demais. 10 minutos para 5 Sí. perguntas. Por mais que você... Imagine que você sabe todo o conteúdo, na ponta da língua você é complicado. Claro, el propio tiempo ya te va a colocar agonía, no vas a conseguir pensar. Es poco, yo también encontré poco tiempo, ¿verdad? Pero vamos, estamos hablando ahora acá, no estamos peleando todos y nada. Y cuando ellos me den así una respuesta, yo le voy a avisar hoy mismo, hoy de noche, más tarde, ¿está bien? Bueno, el trabajo, gente, puede ser en grupo, ¿sí? Solo que el envío tiene que ser individual. Traten nomás de cambiar la introducción, por lo menos para que no sea así exactamente igual todos, ¿verdad? Cada uno haga su introducción personalizada. Pero sí pueden hacer en grupos porque son muchos, entonces uno investiga una parte, el otro otra parte y no hay problema. Puede ser como les parezca, porque de 10 pessoas já é muito, pode ser de 5 pessoas. A ver, professora, deixa eu ver se entendi. Eu iniciava o segundo, só suspendia o outro após 3 dias. Sim, por exemplo, eu estou no dia 1 do meu antibiótico. Hoje comecei, amanhã vem a cultura, vou a praticar meu português, tá bom? Faz tempo que eu não falo mais português. Então, eu comecei hoje com o antibiótico, amanhã vem a cultura, onde me diz que meu antibiótico é resistente, eu não posso soltar. Eu já posso, sim, começar o outro, que vai funcionar, mas esse que eu já comecei, vou esperar 72 horas, 3 dias, e aí recém suspendo, tá bom? Não sei se você entendeu mi super português. Bueno, ¿más alguna duda? ¿Todo bien? Partiu a estudiar entonces, ¿tá bom? Bueno, nos vemos en las próximas clases. Le voy a estar mandando entonces a ver qué decidieron sobre el examen a las 8 por ahí en el grupo de delegados y ahí yo ya les avisa. Perfecto. Partiu fazer janta então. Me ouvindo? Chao, gente. Cuídense. Que tengan una linda noche. Que descansen. Chaucito. Professora, tá me ouvindo? Tô. Pede os colegas também que estão tendo dificuldade na plataforma, as aulas já subiram desde o dia 20. E no meu sistema eu tive que atualizar, também não estava aparecendo. E a aula, desde a primeira aula também já está, a físio também já está. Pode ser que alguém não está tendo acesso. Aí Puede é bom falar que subiu, tá? Sí, sí, la compañera dijo que ya subió las clases, que ya está todo. Verifiquen un poco si no es el problema de la plataforma de ustedes. Creo que eso pueden conversar con Rosimari, ¿verdad? Permiso. Lorena, ¿você é da turma G? ¿O es H? Bueno, puede ser para la otra turma que todavía no subió. Pero voy a hablar. Mándenme nomás, vocês que son da turma G, en mi WhatsApp, cuáles son las clases que está faltando. Yo llamando hoy para Guilherme, ¿está bom? Bueno, quedamos así entonces. Nos despedimos. Chao, gente. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.